Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C41, capítulo 41. Capítulo 41. Supongo que debería empezar a entrenar en Ernest. 2. Fue un verdadero dolor de cabeza. Cuando comencé a entrenarlos, parecían seguirlos con cierto entusiasmo, pero para ser honesto, el entrenamiento que ordenó Patrick no era algo que uno pudiera seguir solo con entusiasmo. Patrick comprendía con precisión los límites de la resistencia humana y obligaba a los soldados a entrenar hasta que estaban al borde de la muerte. Los soldados pasaban sus días con tanta dureza que parecían temer que saliera el sol cada mañana. Finalmente, hubo soldados que mostraron reacciones como desafío, deserción o rendición, pero Patrick no se rindió ante ninguno de ellos y los condujo a todos de regreso a los campos de entrenamiento. ¿Cómo pudo hacer eso?, te preguntarás. ¿Qué más podría haber? En el diccionario del gran maestro dragón radiante, la violencia era una panacea. Patrick agarró a cada uno por la nuca y los arrastró al mundo de los fuertes. Como resultado, los soldados del feudo Snyder ahora eran lo suficientemente fuertes como para no quedarse atrás incluso si se enfrentaban a caballeros, aunque eran soldados solo de nombre. Si era posible, quería hacer la secta del dragón gemelo así. En verdad, la razón principal por la que los soldados crecieron tan rápido fue que Patrick había invertido los logros que había obtenido al mejorar e investigar constantemente las artes marciales para la secta del dragón gemelo en su vida pasada. Cuando Patrick sufrió una muerte prematura, los discípulos de la secta del dragón gemelo no pudieron disfrutar de los beneficios, pero en cambio, los soldados del feudo Snyder en otro mundo, en todas las dimensiones, sí lo hicieron. Deberías considerarlo un honor. Bastardos. ¿Se acabó el alcohol? Al darse cuenta de que la botella estaba vacía, Patrick, aunque molesto, estaba a punto de levantarse a buscar más alcohol, pero... Aquí estás, joven maestro. Oh. Ah. Eres ingeniosa, April. Gracias. Había una criada entregándole cortésmente a Patrick una botella entera de alcohol. ¿Pero era correcto llamar sirvienta a esta mujer? La ropa que vestía era claramente un uniforme de criada. Y ella esperaba a Patrick con una etiqueta impecable. Aunque la ubicación del techo de la mansión era un poco extraña, ella era, en cualquier caso, una criada. Ella actuaba como una criada. Sin embargo, ¿pasa algo? No, es solo que te has vuelto más bonita. Gracias, joven maestro. No, quiero decir, deja de ser más bonita. Te dije que no es bueno ser demasiado bonita, ¿no? Neleg. Haré todo lo posible para dejar de ser más bonita. ¿Cómo? ¿No me digas que planeas dejarte cicatrices en la cara? Si es orden del joven maestro, lo haré. No lo hagas, mi madre me matará. Entonces haré todo lo posible para volverme feo. ¿Es eso algo que puedes lograr con esfuerzo? Lo lograré de alguna manera. Ella también se ha vuelto un poco extraña. Patrick pensó para sí mismo. Abril. La muchacha de los 9 meridianos cortados de Jean a quienes Patrick había tratado antes, ahora trabajaba como empleada doméstica para la familia del barón Snyder. Sin embargo, la razón por la que era difícil simplemente llamarla criada era. Ella se ha vuelto ridículamente bonita. Apuesto a que podría abofetear a esas chicas a las que llaman las 5 bellezas de las llanuras centrales o lo que sea. El problema era que se había vuelto demasiado hermosa para ser solo una criada. Su deslumbrante cabello rubio era como oro fundido. Sus ojos verde claro, que recordaban al verde fresco de la primavera, eran tan hermosos que podían cautivar a cualquiera que los mirara. Su piel impecable y clara y sus rasgos fantásticos parecían esculpidos a partir de toda la belleza del mundo. Abril fue bonita. En términos de Patrick, ella se había vuelto jodidamente hermosa. ¿Fue eso algo malo? No. Patrick era un hombre, así que, por supuesto, le gustaban las mujeres bonitas. Después de todo, a su esposa en su vida pasada alguna vez la llamaron la mujer más hermosa de Sichuan.
Pero no debería haber un límite a lo bonita que es, ¿eh? Todo debe ser con moderación. Así es. Abril era demasiado bonita, incluso para una chica bonita. Patrick también lo sabía. Que tratar a los 9 meridianos cortados de Jean daría como resultado una apariencia sorprendentemente hermosa. No se había vuelto también tan bella su madre, la baronesa Ava, que otros perderían la cabeza mirándola. Pero el caso de April fue aún más grave. Si una persona con una mente débil la mirara, iría más allá de la admiración y quedaría completamente fascinada. Había adquirido una belleza que podía hacer que no solo el sexo opuesto sino también el mismo sexo perdieran la cabeza, simplemente existiendo en un lugar sin hacer nada. Como se esperaba de los verdaderos 9 meridianos cortados por Jean. Pero me pregunto si esto es algo completamente bueno. La belleza de una mujer a veces puede ser causa de problemas. Lo que preocupaba a Patrick era el conflicto que crearía la belleza de April. También en mi vida pasada hubo un gran revuelo por casarme con la mujer llamada la más bella de Henan. Una linda hija nació en una familia de comerciantes común y corriente. A medida que su belleza se extendió y su fama creció, todos los Tom, Dick y Harry intervinieron y dijeron que se casarían con ella, causando un completo desastre. Bajo la orden de mi maestro de mediar, corrí a Henan, solo para encontrar a más de 100 personas reunidas, apuntando con sus armas y jadeando de rabia, mientras la mujer llamada la más bella de Henan temblaba de miedo. Pensándolo de nuevo, es ridículo. Bastardos. A veces, parecía que había bastantes chicos que parecían pensar con la parte inferior del cuerpo en lugar de con la parte superior. De todos modos, Patrick se dio cuenta entonces que una mujer hermosa podría ser fuente de problemas simplemente por existir. Y ese punto probablemente no fue diferente en este mundo. Por ahora, ella se mantuvo fuera de la mansión tanto como fue posible, y los sirvientes dentro se habían acostumbrado un poco a April, pero no podía mantenerla encerrada en la mansión para siempre, ¿verdad? Es por eso que Patrick comenzó a enseñarle seriamente la espada a April hace unos años. De hecho, ese era el propósito original. Desde el momento en que trató a los 9 meridianos cortados de Jean de April, tenía la intención de enseñarle artes marciales una vez que su condición física mejorara. Pero cuando estaba a punto de enseñarle, su madre se opuso tan firmemente que él lo pospuso. ¿Cómo puede un niño tan pequeño y frágil aprender a tocar la espada? A veces, Ava apreciaba tanto a April que uno podría pensar que era su hija. Al final, Patrick no pudo enseñarle espada ni siquiera con un cuerpo marcial celestial justo frente a él. Pero con la convicción de que necesitaba la fuerza para protegerse a medida que se volvía más bella, y decisivamente. Mi señora. Si el joven maestro lo desea, quiero aprender. Como la propia April decidió seguir el testamento de Patrick, él pudo enseñarle la espada. En ese momento, Patrick respiró aliviado y comenzó a enseñarle artes marciales en serio. Él le enseñó seriamente las artes marciales de la secta del dragón gemelo, incluida la ley del corazón de pureza suprema que había enseñado a los soldados. Y el resultado fue: ¿ya terminó? Eso fue lo que dijo April, de pie orgullosamente sola después de cuidar a todos los soldados en el patio de entrenamiento. Nadie se puso de pie ante esas palabras. Enkoso Seansen, el más fuerte entre los soldados, estaba ocupado tirado en el suelo, tratando de recuperar su aliento áspero. April inclinó la cabeza ante los soldados y dijo: entonces estaré en camino. Y viendo a April salir del patio de entrenamiento con pasos ligeros, dijeron los soldados: ella es un monstruo. Pensar que había otro monstruo además del joven maestro. Y ella es un tipo de monstruo diferente al joven maestro. Al principio ella definitivamente ni siquiera sabía sostener una espada. Así es. Ella era así al principio. Los soldados lo habían visto claramente. La aparición de April cuando ingresó por primera vez a su área de entrenamiento y aprendió todo, desde la postura del caballo hasta cómo agarrar una espada. Eso fue hace apenas 2 años. Pero, ¿se puso tan fuerte en solo 2 años? Ja ja ja. La vida es amarga. ¿Cuál es el sentido de vivir? Vamos a morir todos. Ese día, los soldados del feudo de Snyder cayeron en la desesperación colectiva.
Justo cuando su confianza comenzaba a crecer después de trabajar duro, su orgullo fue destrozado por una criada de 16 años. Y así, a la edad de 16 años, April se estableció como la segunda persona más poderosa del feudo de Snyder. Sin embargo, ese segundo al mando más tarde se puso un uniforme de criada y trabajó diligentemente como criada para la familia del varón. Como si el entrenamiento con espada fuera simplemente un medio para servir mejor al joven maestro, no su deber principal. Mientras Patrick la miraba fijamente, April habló como si no entendiera. ¿Por qué haces eso? No, solo estaba mirando porque eres bonita. Me disculpo. Trabajaré para volverme fea lo antes posible. Hasta es suficiente. No lo hagas. A mi madre no le gustará que no te vistas elegante. Entendido. Y a veces, no te quedes a mi lado, ve a otro lugar. ¿No hay ningún lugar donde puedas estar si no es a mi lado? Sí. La respuesta salió sin dudarlo un segundo. Ah, ella me asusta. El gran maestro dragón radiante Jin Cheon del mundo. Una persona con una mentalidad que podía intimidar a Patrick, conocido como el tipo oficialmente más loco del mundo de las artes marciales, en las facciones ortodoxa, no ortodoxa y demoníaca, estaba aquí. Patrick suspiró, cogió la botella de alcohol y se levantó de su asiento. Vamos a los orcos. Sí. Entendido, joven maestro. A los soldados ahora les iba bien por sí solos sin que Patrick tuviera que enseñarles cada pequeña cosa. Han dado sus primeros pasos, así que solo necesitaba dejarlos en paz. Pero los orcos todavía necesitaban un poco más de su cuidado. ¿Porque los orcos eran más débiles que los soldados? No. Los soldados se habían vuelto mucho más fuertes, pero los orcos también se habían vuelto más fuertes y su fuerza era casi igual. Sin embargo. ¡Ja! ¿Qué destino? ¿Por qué cuando cruzo una montaña hay otra? Sabrás por qué Patrick era así cuando llegues allí. ¡Oh! ¡Oh! El patio de entrenamiento exclusivo de los orcos, construido especialmente en el feudo de Snyder. En ese patio de entrenamiento, que fue construido mucho más grande que el utilizado por los soldados, los orcos blandían diligentemente sus espadas de piedra. Sí, estaban entrenando duro. Realmente difícil. Hola, bastardos. Es decir, hasta que alguien corrió y pateó a uno de esos orcos en el costado. Quake. Mientras un orco volaba por el aire gritando como un cerdo atrapado, los otros orcos se estremecieron. Y Patrick los miró con los ojos parpadeando y dijo. Incluso un troll lo entendería si lo explicara tanto, bastardos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que lo hagas como te enseñé? Viendo al furioso Patrick, los valientes guerreros de la tribu orca. Hagamos lo que nos enseñó. Hagámoslo de nuevo. Din no. Postura. Tenemos que adoptar nuestra postura correcta. De lo contrario, se enojará. Hicieron lo que les dijeron en silencio. El lapso de 5 años fue tiempo suficiente para que la tribu orca supiera qué tipo de persona era Patrick. Los orcos eran guerreros valientes que no temían a la muerte, pero tenían miedo de un loco. Básicamente, ese tipo no era razonable. Y era un completo maestro de la violencia. En términos de golpear a un ser vivo, ya fuera humano u orco, de la manera más dolorosa sin causarle lesiones graves, Patricio ya había alcanzado un nivel divino. No es que no hubiera orcos que intentaran resistir con valentía. Sin embargo, me niego. No lo haré. Oh, Chiar. Bien. Es un partido entre mi puño y tus entrañas. Caca. Mejor mátame. No puedo hacerlo. Sería demasiado fácil para ti si murieras, ¿no? GRRRRR. Bueno, así fue. La razón por la que Patrick entrenó a los orcos mientras los atormentaba de esta manera fue para transmitirles las artes del sable del clan Eve y Pen. Hermano. Incluso si nuestra familia queda completamente arruinada más adelante, asegúrese de que las artes marciales de nuestra familia sobrevivan. Ese es el precio por enseñarte las artes marciales secretas de nuestro clan Pen. Dragón sable de sangre de hierro Pen Mojón. Pensé que era solo un tipo que sabía cómo atacar sin pensar,
pero sorprendentemente era un tipo que podía pensar. Al principio pensé que estaba diciendo tonterías. Sin embargo, hermano, es una promesa. Deja de decir tonterías y cállate. Eres un bastardo. Yo confío en ti. El clan Ebei Peng, que no sabía retirarse, luchó valientemente en los lugares más peligrosos cuando estalló la guerra. Lo que recibió Jin Cheon, que se había apresurado a ayudar demasiado tarde, fue la última voluntad de su hermano jurado, que murió en sus brazos. Y Patrick ni siquiera pudo cumplir esa promesa. Porque Patrick también encontró su fin en la guerra antes de poder transmitir esas artes marciales a los descendientes del clan Ebei Peng. Y había estado pensando en ello desde que vio a los orcos. ¿Podría haber un físico más perfecto para aprender artes del sable? Las cosas más importantes en el aprendizaje de las artes marciales son la perspicacia y el físico. Es bueno si sobresales en ambos, pero incluso si sobresaliste en solo uno, eras digno de ser llamado un prodigio. Y el lugar en el mundo de las artes marciales que más valoraba el físico era el clan Ebei Peng. Las artes del sable del clan Ebei Peng eran artes marciales que se centraban en la velocidad y el dominio en lugar de la complejidad o la profundidad, y si el físico no podía soportarlo, era común que las articulaciones se dislocaran o que los músculos se desgarraran mientras se usaban las técnicas. Por eso se decía que incluso cuando los descendientes directos tomaban esposa, miraban su físico. Y el físico de los orcos era fundamentalmente incomparable al de los humanos. Entonces Patricio reunió a los orcos y dijo: consideralo un honor. Porque os enseñaré las mejores artes del sable del mundo. No había manera de que los orcos entendieran lo que significaba el más grande del mundo. Sin embargo, las enseñanzas de un gran guerrero son buenas. Yo también aprendo. Yo también. Puede volverse más fuerte. Como para demostrar que eran una raza guerrera, todos se apresuraron a pensar en volverse más fuertes, diciendo que aprenderían las artes del sable de Patrick. Al ver eso, Patrick sonrió. ¡Cuú! Esto es todo. Así es como debería ser. Cuando el gran maestro dragón radiante dice que enseñará una cosa o dos, es normal que entren corriendo con ojos tan brillantes. Él pensó. Al principio, claro está. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C42, capítulo 42. Capítulo 42. Iré hasta aquí por ti, 1. Aproximadamente un mes después de que comenzara el entrenamiento de orcs. Ugoar. Así no, bastardo cerdo musculoso. Uraaa. Postura, está anse. Oh. Hijos de puta. Patrick se desesperó. Sin duda, las artes del sable del clan Ebei Peng eran un arte marcial en el que el potencial del propio físico era más importante que la perspicacia. Pero aún así era, sin lugar a dudas, un arte marcial. Fueron fundamentales movimientos disciplinados acompañados de posturas precisas y un delicado control energético interno. ¿No fue eso lo que lo convirtió en un arte marcial y no se llamó entrenamiento al proceso de lograrlo? Pero estos orcos, no importaba cuántas veces les enseñara, simplemente cargaban hacia adelante gritando, "Ugoar", en el momento en que les quitó los ojos de encima. Habían olvidado por completo las posturas que Patrick les había enseñado. Al final, Patrick se desesperó. Es imposible. Enseñarle a estos bastardos, Five Tiger Severing Gate Blade, es más difícil que enseñarle a un duende, 10,000 Streams Flower Rain. Patrick era alguien que rara vez conocía el significado de darse por vencido, pero esto estaba más allá de él. Un tipo con una actitud podrida podría ser castigado con una paliza. Un chico que carece de talento también podría verse arrastrado a una paliza. De hecho, la violencia era la respuesta. Esa fue la condena de Patrick. Pero no había respuesta para un tonto. ¿Golpear a un niño estúpido en la cabeza sería una solución? Solo los haría más estúpidos. Al final, Patrick se tragó las lágrimas y bajó su portería. Las artes avanzadas del sable, como la Five Tiger Severing Gate Blade o la Primordial Thunderclap Blade, a las que había apuntado inicialmente, eran absolutamente imposibles. Buscó el arte marcial más simple y fácil y lo perfeccionó para adaptarlo a los orcos. Simple.
más fácil, más conveniente. El resultado de refinar y refinar nuevamente con ese objetivo en mente fue ***. El arte del sable de los 3 tigres. Era un arte de sable al que llamó Otway, adaptado a los estándares de este mundo. Era un arte de sable creado extrayendo las técnicas con la aplicación de energía interna más fácil de las formas de Five Tiger Severing Gateway, que Pen Muhong había favorecido más en su vida pasada, y fundiéndolas en los principios del Samhae Sword Art, que todos y cada uno de los artistas marciales del Jianghu conocían. Para Patrick, un espadachín, simplemente modificar un estudio marcial de alto nivel como Five Tiger Severing Gateway fue una tarea verdaderamente ardua y difícil. Sin embargo, llegaré hasta aquí por ti. Cuando nos encontremos en el más allá, será mejor que me compres una gran ronda de bebidas. Apretó los dientes y lo hizo. No podría ser simplemente fácil. De alguna manera tuvo que fundir incluso un poco de la esencia de los estudios marciales del clan Ebei Pen y hacer que los orcos lo aprendieran. La espada orca creada de esta manera era un arte marcial que incluso los orcos ingenuos y tontos podían aprender. Por supuesto. El bastardo que se equivoca en la postura muere. Adelante, prueba tú, Ugoar, nuevamente, pruébenlo, bastardos. Incluso eso no fue nada fácil. Asterisco. En cualquier caso, aunque hubo algunos que sufrieron, el feudo de Snyder era extremadamente pacífico. Gracias a los orcos, así como a los soldados que ahora eran bastante hábiles con la espada, eliminando a todos los monstruos cercanos, llegó el momento de considerar expandir el feudo más allá de simplemente garantizar su seguridad. Después de todo, el propósito de los feudos ubicados en el Gran Bosque, incluido el feudo Snyder, era ser pioneros en el Gran Bosque y mantener a los monstruos bajo control. Pero entonces, un día. Joven maestro. El señor te está llamando. April llegó y se lo contó a Patrick, que estaba tomando una copa en el desayuno. Padre, ¿qué está pasando? No estoy seguro. Él simplemente me ordenó que te trajera, joven maestro. Correcto. Bueno, lo sabré cuando llegue allí. En su camino, Patrick se preguntó qué problemas había causado recientemente. ¿Golpeando a los orcos, golpear a los soldados, golpeando a Brian? Golpear monstruos, eso es algo bueno. ¿No era el problema el hecho de que siempre golpeaba a alguien durante toda su vida? No es que él mismo se diera cuenta jamás. Cuando fue con su padre, su madre, Ava, estaba allí con él. A diferencia del barón Snyder, que tenía algunos pelos blancos visibles en sus sienes, Ava se había vuelto aún más joven y hermosa. Para un espectador, parecerían más un padre y una hija que un matrimonio. ¿Me llamaste, padre? Sí. Ven y siéntate aquí. Mientras Patrick estaba sentado, Ava llamó a April, que estaba detrás de Patrick, con la voz más amable del mundo. Tú también siéntate, April. Estoy bien, mi señora. ¿No te gusta sentarte a mi lado? Al ver la expresión decepcionada de Ava, April dudó un poco antes. No. Me sentaré. Ella se sentó al lado de Ava. Y Ava comenzó a adorar a April como si fuera su propia hija amada. ¿Hay algo que te moleste? ¿Patrick te está tratando bien? Si necesitas algo, dímelo ahora mismo. Al ver esto, el varón suspiró y dijo. Ella estará bien sola. ¿Qué dijiste? No, no. Abril, ¿podrías traer un poco de té? Sí, mi señor. Y cuando April estaba a punto de levantarse, los ojos de Ava se abrieron mientras hablaba. ¿Por qué haces que el niño, que acaba de sentarse, se levante de nuevo? No tienes manos. No tienes pies. Bueno. ¿Nuestro April es alguien que sirve té? Bueno, una criada es originalmente ese tipo de persona. Quería decir eso, pero al mirar a su esposa mirándolo con dagas, no se atrevió a decirlo. No, no. Fue mi culpa. Al final, el barón Snyder suspiró y se disculpó, y Patrick miró a su padre con lástima en sus ojos. ¿Qué estás pensando? Estoy decidiendo casarme lo más tarde posible. Es triste. Simplemente triste.
El barón Snyder tomó un sorbo del té que él mismo había preparado y habló con Patrick. ¿Cómo están los estándares de los soldados, últimamente? La mayoría de ellos tienen un nivel de 3 estrellas o superior. El capitán de guardia, Sanson, podría incluso alcanzar pronto las 5 estrellas. Jajaja, eso es increíble. En este punto, ¿no estaría bien simplemente concederles el título de caballero? Todavía están lejos de ello. Estableces el estándar para un caballero de manera demasiado estricta. Solo estará satisfecho cuando todos se conviertan en 7 estrellas y puedan sacar una Aura Blade. Ese sería un nivel respetable. Ante las palabras de su hijo, el barón Snyder negó con la cabeza. Había confiado completamente el entrenamiento de soldados a su hijo. Pero a veces, cuando iba a observar, el brutal paisaje infernal que se desarrollaba le hacía pensar que debía detenerlo. Sin embargo, como resultado de permitirlo, su hijo había producido resultados claros. Por lo general, no había ningún problema en que te llamaran caballero incluso en el nivel de 2 estrellas, pero un mínimo de 3 estrellas. Incluso el capitán de guardia, Sanson, era de 4 estrellas. Ya no eran 200 soldados. Solo en términos de habilidad, era una orden caballeresca de 200. El que había creado esto fue su hijo ante sus ojos. Que él interfiriera ahora, incluso como el señor, sería una vergüenza. Vine. Te lo dejo a ti. Debes tener un plan. Por supuesto. Seguramente no estás pensando que es un desperdicio de dinero porque tendrías que aumentarles el salario si se convirtieran en caballeros. Por supuesto que no. Hey. Entonces, ¿por qué me llamaste? Patrick cambió rápidamente de tema y el barón Snyder dejó escapar un profundo suspiro antes de sacar una carta del bolsillo de su pecho y extenderla. Lee esto. Patrick hizo lo que le dijeron, tomó la carta y la leyó. Para mi amada esposa, Ava, tu belleza se vuelve cada día más deslumbrante, lo suficiente como para poner celosa a la diosa de la belleza. Espera, ese no. El varón, muy nervioso, arrebató la carta de la mano de Patrick. Patrick miró al ruborizado varón y a Ava, que tímidamente decía, tú, de verdad, y dijo. Ustedes dos están tan enamorados. Ejem. ¿Voy a tener un hermano menor, un hermano pequeño, una hermana pequeña? Basta, solo lee esto. El varón sacó otra carta del bolsillo de su pecho y se la dio. Y mientras miraba la carta, las cejas de Patrick comenzaron a temblar sutilmente. Al barón Snyder. Recientemente, los bandidos se han vuelto rampantes en el este, quitando vidas y propiedades a los comerciantes y atormentando a la buena gente del reino. Varios señores ya han intentado subyugarlos, pero las fuerzas de los bandidos demostraron ser formidables y la subyugación fracasó. Por lo tanto, como conde responsable del este, tengo la intención de reunir la fuerza de los nobles orientales para subyugar a los bandidos atroces, cumplir con el deber de la nobleza y defender la justicia. Al recibir esta carta, lidera las fuerzas de tu feudo y reúnete inmediatamente en el dominio del conde. Conde Haden Parmas. Después de que Patrick terminó de leer la carta, habló el barón Snyder. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué? Sobre la fuerza punitiva de la que habla el conde. Bueno, es obvio. Obvio. Sí. Aparecieron bandidos, intentaron subyugarlos, pero fueron más fuertes de lo esperado y les patearon el trasero. Entonces quieren aumentar su número y unirse contra ellos, ¿no es eso? Es correcto. Lo es, pero... ¿Tienes que decirlo como una lucha de poder entre matones del callejón? ¿Hay alguna diferencia? Ya sean los nobles engreídos o los niños de los callejones, al final todos están luchando para proteger sus propios medios de vida. Es solo que el escenario nobles es un poco más grande. Tontos patéticos. Hijo, tú también eres un noble. Ah, lo olvidé. Al ver a Patrick, que parecía haberlo olvidado realmente, el barón Snyder se cubrió los ojos con la mano. Mi hijo sin esperanza. De todos modos, no es obvio este tipo de cosas. No pueden hacerlo solos, por eso están reuniendo fuerzas para unirse, ¿en qué hay que pensar? ¿Quieres decir que no es bueno? No hay nada bueno ni malo.
La situación es simplemente la situación. Al ver que el barón Snyder todavía parecía no entender, Patrick suspiró. Lo importante no es el conde Parmas, sino tu elección, padre. ¿Mi elección? Sí, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir con qué? El conde ha llamado, así que no deberíamos ir naturalmente. Vine, da. Después de ir, ¿qué quieres hacer? ¿Solo quieres ocupar adecuadamente tu cargo y cumplir con tu deber? Oh. Haciendo una pausa por un momento, Patrick miró al varón directamente a los ojos y dijo. ¿Quieres anunciar al mundo la fuerza de la familia Berenschneider y apoderarte de la riqueza y el honor? Riqueza y honor, ¿qué quieres decir? No es una afirmación absurda. Se puede hacer. Si tan solo lo deseas, padre. La expresión del barón Snyder se endureció. Fue porque la expresión de su hijo se había vuelto bastante seria mientras hablaba. Aunque su hijo tenía una personalidad repugnante, era monstruosamente fuerte y tan feroz que era dudoso que fuera siquiera humano. ¿Qué diablos he criado? El barón Snyder sintió un momento de duda como padre, pero rápidamente se recuperó. En cualquier caso, a pesar de los muchos defectos de su hijo, a veces mostró una sabiduría y una perspicacia que no coincidían con su corta edad. Igual que ahora mismo. ¿Estás diciendo que puedes lograrlo si deseo riqueza y honor? Tú eres el Señor y nosotros somos tus vasallos. Por supuesto que lo lograremos para usted. Era como si preguntara, ¿debo comprar algo de fruta cuando regrese del mercado? Pero si fuera Patrick, realmente lo haría. Porque no había una sola cosa que dijera que haría que no hubiera hecho. El barón Snyder pensó en silencio por un momento antes de abrir la boca. Riqueza y honor. Son cosas buenas. La riqueza enriquece a todos, y el anhelo de honor es el objetivo mismo que muchos nobles persiguen a lo largo de sus vidas. En ese caso. Sin embargo, el barón Snyder interrumpió las palabras de su hijo y luego dijo. No deseo que usted, hijo mío, y los soldados arriesguen sus vidas y derramen sangre por tanta riqueza y honor. En comparación con la sangre que derramarán y las lágrimas que derramarán sus familias, cosas como la riqueza y el honor no son más que triviales. Maldita C. Semler. ¿Qué dijiste? Patrick no respondió. Su memoria recordaba el pasado lejano. Maestro, nuestra secta Dragón Gemelo estuvo a la vanguardia y destrozó la secta de matanza de sangre. ¿Por qué debemos ceder el crédito a esos bastardos de las 9 sectas que simplemente observaron desde atrás? Para competir con ellos por el crédito, tendrías que luchar contra esas 9 sectas esta vez. Vamos a luchar. Aplastaré a esos descarados bastardos. Yo. El maestro, con su habitual sonrisa benévola, continuó. No quiero ponerlos a todos en peligro por un crédito tan insignificante. Maestro. Si se necesita la sangre de mis discípulos para ganar una reputación más alta, preferiría estar en la posición más humilde del mundo. Fue frustrante. Fue injusto y exasperante. Hay un límite a lo buena que puede ser una persona. Nadie siquiera lo reconocería por hacer eso, entonces ¿por qué haría tal cosa? Hay un límite a lo buena que puede ser una persona, ¿no es esto demasiado? Sin embargo, supongo que fue porque Master era ese tipo de persona que incluso un bastardo como yo podía funcionar como ser humano. Si no hubiera sido por su maestro, Hincheon habría sido llamado algo así como el demonio de sangre del dragón radiante, no el gran maestro del dragón radiante. Y se habría convertido en un gran líder de la alianza no ortodoxa, trayendo una tormenta de sangre al Jianghu y un desastre al mundo. Su maestro le enseñó y le mostró a través de sus propias acciones lo que era precioso y lo que era más importante. Aunque había pasado por una muerte y había adquirido una nueva vida en un mundo nuevo, las enseñanzas de su maestro todavía estaban grabadas profundamente en el alma de Patricio. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C43. Capítulo 43. Capítulo 43. Iré hasta aquí por ti, 2. Si eso es lo que deseas, padre. Yo seguiré. ¿Estarás bien con eso? Por supuesto. Patrick respondió con una sonrisa. Y el barón Snyder estaba agradecido a Patrick por eso. En verdad, a diferencia de él mismo, que había perdido su vigor juvenil con la edad,
¿No estaba Patrick en una edad en la que su sangre todavía estaba hirviendo? Además, a diferencia de él mismo, había acumulado un poder marcial increíble con su inmenso talento. Incluso se había levantado no solo a sí mismo sino también a los soldados que lo rodeaban, liderando poderosamente todo el feudo del barón Snyder. Para un Patrick así, este evento fue una oportunidad de oro para dar a conocer sus habilidades y su nombre al mundo. Pero por orden única de su padre pasivo e incompetente, aceptó matar ese vigor y seguirlo. El barón Snyder estaba agradecido por un hijo así. Lo siento. Tu padre es incompetente. Bueno, eso es cierto. Normalmente, ¿no dirías que eso no es cierto en esta situación? Oye, ¿qué va a cambiar si digo eso? Hablando de eso, ¿por qué realmente no eres bueno en nada, padre? No puedes usar una espada, no puedes ganar dinero, ¿eres siquiera guapo? Es porque madre es la encarnación del bodhisattva de la compasión que ella vive contigo. Si fuera yo. Todos los sentimientos de gratitud desaparecieron. En cualquier caso, incluso si no deseaban buscar activamente el mérito, no podían negarse a enviar tropas al conde Parmas. El conde Parmas era un gran noble que representaba la parte oriental del reino de Atronia, e incluso ostentaba el título de margrave, lo que le permitía reclutar por la fuerza tropas de los feudos circundantes si era necesario. Solicitar el servicio militar obligatorio por carta en lugar de ordenarlo no fue muy diferente a decir, cooperar mientras lo pido amablemente. ¿Qué pasaría si no cooperaran? A partir de ese momento las cosas inevitablemente se volverían muy aburridas. Entonces, el feudo de Snyder tuvo que enviar soldados. Enviemos exactamente la mitad. ¿Será suficiente la mitad? Bueno, para ser honesto, creo que 30 serían suficientes. Pero, dijo Patrick con una sonrisa. Para mantener una apariencia mínima sin mostrar nuestra verdadera fuerza, necesitaremos al menos 100. Vine. Entiendo. Entonces os dejaré la preparación de los soldados. Entendido. Abril. Sí, joven maestro. Por favor llame a Butler Lawrence. Necesitamos discutir el armamento y los suministros para los soldados necesarios para la expedición. Sí. Entendido. Patrick procedió con los preparativos necesarios para la expedición. Seleccionó a los soldados y nombró a April como la persona encargada de gestionar a los soldados en su ausencia. April se negó, diciendo que debía quedarse al lado de Patrick, pero Patrick se mantuvo firme. Es una orden. Sí. April aceptó de mala gana con una expresión hosca. De hecho, para Patrick, fue una elección inevitable. El objetivo de esta expedición era ir, pasar lo más discreto posible, simplemente hacer una aparición, mantener nuestra posición y regresar. Pero la existencia misma de April era notoria. Tomarte atraería más atención que tomar a los orcos. Eso solo atraería algo de atención por ser extraño, y ese sería el final. Al menos no habría chicos coqueteando con ellos por lujuria. Una vez finalizados todos los preparativos, el barón Snyder partió liderando a 100 soldados. Pues entonces volveré, querida. Por favor, tenga cuidado. No te preocupes por mí. Estoy más preocupado por ti. Por favor, mientras no estoy. ¿Podemos irnos ya, por favor? ¿Se supone que un hombre soltero debe vivir con todo este dolor? El barón y su esposa, que goteaban miel, finalmente se separaron después de que Patrick dijera eso. Todas las tropas, partan. Sí, señor. El ejército de 100 hombres del barón Snyder. Fue el momento en que se revelaron al mundo por primera vez. Asterisco. La parte oriental del reino de Atronia era una tierra árida. Había poca tierra adecuada para la agricultura y seguramente sería árida mientras luchaban por sobrevivir mientras se defendían de los monstruos que salían del gran bosque hacia el este. Pero precisamente por esa razón, el desarrollo del comercio era importante. Dado que la mitad de los feudos no podían producir sus propios alimentos mediante la agricultura directa, la mayoría resolvió el problema comprando alimentos del exterior. En otras palabras, era un lugar que inevitablemente se marchitaría por sí solo si los comerciantes no conectaban constantemente los feudos y distribuían bienes. Por lo tanto, el margrave del Este, el conde Parmas,
necesitaba gestionar bien esta red de distribución oriental. ¿Hubo nobles que se volvieron codiciosos y cobraron peajes excesivos? ¿O acaso algún gremio de comerciantes acaparaba bienes importantes y manipulaba los precios? Tenía que gestionar bien la red de distribución. Pero recientemente había surgido un problema. Los bandidos se habían establecido en la montaña Pilseu, en el este, y comenzaron a atacar a los comerciantes. De hecho, era un hecho común y no un problema importante si se abordaba rápidamente. El conde Parmas ordenó a los señores cercanos a la montaña Pilseu que los subyugaran y resolvieran el problema rápidamente. Así, los señores cercanos formaron una fuerza punitiva de 500 hombres y actuaron para subyugar a los bandidos. Pero salió un resultado inesperado. Aniquilación. No solo fue una derrota, sino que la fuerza punitiva de 500 hombres fue aniquilada. Y de los 3 señores que pasaron a la subyugación, 2 murieron en combate y solo uno apenas escapó con vida. Una banda de bandidos con el poder de aniquilar a 500 soldados regulares se había establecido en su territorio. Enfurecido por este hecho, el conde Jaron Parmas decidió dar un paso adelante y subyugar él mismo a los bandidos. Y para estar completamente preparado, solicitó refuerzos a los señores de los feudos cercanos. Como resultado, los nobles del este se fueron reuniendo uno por uno, llevando sus tropas al feudo del conde Parmas. Mi señor. El vizconde Antonia se ha unido a 500 soldados. Dime, ¿cuál es el tamaño total de la fuerza punitiva ahora? Ha superado los 5.000. Eso debería ser suficiente. Ante las palabras del conde, el mayordomo dijo con una sonrisa amarga. En verdad, es excesivo para los simples bandidos. Ja, ja, ja. Puede que sea así, pero no es mejor tener demasiado que muy poco. Eso es cierto. Si dejamos en paz precipitadamente a los bandidos y sus fuerzas crecen, podría ser necesario un ejército aún mayor. Si queremos cortarlo de raíz, está bien ser un poco excesivo. Entiendo. Damos la bienvenida a los señores que han venido a apoyarnos como invitados y los tratamos sin falta. Sí. Entendido. Entretener a los señores visitantes y alimentar y alojar a los soldados que trajeron consigo. Todo ello supuso un gasto considerable. Pero el conde Parmas no escatimó gastos en este asunto. Si lo considero como el precio por unir a todo el este y al mismo tiempo subyugar a los bandidos, es un precio barato a pagar. Este era otro de los objetivos del conde Parmas. El conde Parmas era un gran noble con el título de margrave y gobernante de Oriente, pero su influencia se había ido debilitando lentamente en los últimos años. Naturalmente, así había sido, ya que no había ninguna razón para convocar a los señores cercanos en nombre del margrave. Una hoja que no se extrae de su funda se oxidará. A veces, tienes que sacar la espada y blandirla para que haga su trabajo. Planeaba aprovechar esta oportunidad para recordar a los señores del este quién era el gobernante de esta tierra. Oh. Está empaquetado. Lo es. Esto podría llamarse un espectáculo. No es exactamente un espectáculo. Llevar todas las tropas reunidas en el feudo del conde Parmas al castillo interior causaría problemas. Entonces el conde Parmas hizo que los soldados se quedaran en cuarteles instalados fuera del castillo y decidió proporcionarles alcohol y carne. A medida que se reunían uno por uno y establecían cuarteles para descansar, un número considerable de tropas se reunieron en el feudo y formaron un campamento. Dijo el asistente que había guiado al barón Schneider hasta ese momento. Barón Schneider. Por favor, que tus soldados descansen aquí, y tú, mi señor, debes ir al castillo interior para ver al conde. Neleg. Patrick, ¿vendrás conmigo? Yo. Olvídalo, que tiene de bueno alguna persona de alto rango. Cuidado con tus palabras. Eres un mocoso. Terrock. De hecho, un conde era de alto rango. Y el conde Parmas no solo era de alto rango, ostentaba el título de margrave y era prácticamente el rey de Oriente. Al ver a su padre mendigando mientras miraba al asistente que estaba a su lado, Patrick se encogió de hombros y dijo: Vine. De todos modos, sigue adelante. Descansaré aquí con los soldados. Entendido. Pero el conde podría celebrar un banquete, así que asegúrese de asistir entonces. ¿Un banquete?
Sí. Está bien. Iré a eso. Patrick, en cuya mente estaba incrustada la fórmula banquete igual a alcohol, asintió fácilmente con la cabeza. ¿Por qué me siento tan ansioso? El barón Snyder se sentía extremadamente incómodo por dejar atrás a Patrick y mudarse por separado, pero no tenía otra opción. Let us go. Sí. Por aquí, por favor. Después de que el barón se fue, dijo Patrick. Sanson. Sí, joven maestro. Instalad los cuarteles por aquí y dejad que todos descansen cómodamente. Entendido. Todos lo escuchasteis. Primero instale el cuartel. Sí, capitán. Los soldados instalaron diligentemente el cuartel y se prepararon para el campamento. Y Patricio. Nacer noble es genial en momentos como este. Hurra por el sistema de clases. Patrick, que había vivido una vida pobre en su vida pasada, se dio cuenta profundamente de lo conveniente que era tener un estatus alto en momentos como este. Mientras los soldados trabajaban duro, ni una sola persona decía nada, incluso cuando estaba acostado torcido y bebiendo de una botella de alcohol. Él pensó, esta debe ser la razón por la que la gente quiere tener éxito en la vida. Pensando en el pasado, los viejos tiempos eran realmente tristes. No podía hacer nada como quisiera y tenía que ser consciente de quienes me rodeaban. ¿Quién estaba consciente? ¿Quién, consciente, triste? ¿Ni siquiera pudo hacer lo que quería? Fue una completa tontería lo que haría que todos los enemigos y aliados asociados con el gran maestro dragón radiante Jim Cheon en su vida pasada vomitaran sangre y colapsaran. El barón Snyder calmó su corazón tembloroso y se inclinó respetuosamente. El barón Jacob Snyder saluda al conde Parmas. Ha pasado mucho tiempo. Es bueno verte, barón Snyder. Los dos intercambiaron saludos, pero sus actitudes eran claramente diferentes. En comparación con el barón Snyder, que parecía demasiado nervioso, el conde Parmas se sentía perfectamente a gusto. De hecho, la diferencia de temperatura se podía ver en sus saludos. El barón Snyder dijo que había pasado mucho tiempo desde que vio al conde Parmas. Fue porque recordaba haber visitado en su juventud para presentar sus respetos al margrave, el conde Parmas, poco después de heredar el feudo hace mucho tiempo. Pero el conde Parmas se había olvidado por completo de ello. De hecho, fue un acontecimiento de hace casi 20 años, por lo que sería más extraño recordarlo. Para el conde Parmas, el señor de Snyder era solo uno de los muchos señores del Este. ¿Cuántas tropas has traído? Me avergüenzo de no haber podido traer muchos debido a las difíciles circunstancias de mi familia. Eso parece ser cierto. Eso era lo que quería decir el conde Parmas. Según el informe del asistente, las tropas que había traído el barón Snyder consistían en solo 100 soldados. Ni un solo caballero, solo 100 soldados. Esta fue la fuerza más débil entre todos los señores reunidos esta vez. Sin embargo, no se puede evitar. Para una familia pobre, deben haber hecho lo mejor que pudieron. Aunque las tropas eran pocas, había señales de que habían hecho lo mejor que podían, en lugar de simplemente traerlas para que hicieran una aparición simbólica. Se decía que los soldados, armamento no estaban mal y, lo más importante, había traído a su único hijo. A los ojos del conde Parmas, esto. Aunque faltan nuestras fuerzas, estamos haciendo todo lo posible para llevar a cabo el mando del margrave. Por favor, reconozca nuestros esfuerzos. Incluso parecía una súplica desesperada. Entonces el conde Parma sonrió levemente y dijo: Quédate y descansa cómodamente. La subyugación de los bandidos será en 2 días. Entiendo. Esta noche celebraremos un sencillo banquete para dar la bienvenida a los señores. Entonces, haz que el varón y tu hijo asistan. Es un honor, mi señor conde. Regresa y descansa cómodamente. Justo cuando el saludo estaba a punto de concluir cálidamente, un asistente entró corriendo y dijo: Mi señor conde. Disculpe. ¿Qué es? Se ha desatado una pelea en el cuartel donde están reunidos los soldados. Parece necesario el despliegue de caballeros. Keuk. El que gimió ante las palabras del asistente no fue el conde.
¿Qué pasa, varón? Ah, bueno. Mi hijo y mis soldados también están allí ahora mismo. Es solo que, bueno. No te preocupes. Debe ser solo un pequeño problema. Incluso si los soldados llenos de espíritu causan problemas, ¿se atreverían a pelear con el hijo de un varón? Soldados de gran espíritu, sí, eso podría ser cierto. Pero, ¿mi hijo realmente se contendrá? No, no era cuestión de contenerse o no. Él podría darse cuenta instintivamente de ello. En el momento en que oyó que se había desatado una conmoción entre los soldados convocados por orden del margrave. En opinión del varón, el culpable de este incidente ya estaba confirmado. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C44, capítulo 44. Capítulo 44. Iré hasta aquí por ti. 3. Hace 30 minutos. Mientras los soldados instalaban sus cuarteles y descansaban, los trabajadores de la familia del conde llevaron alcohol y carne al campamento del varón. Esta es una recompensa del conde para todos ustedes. Por favor, coma y descanse cómodamente. Mulumesk. Comeremos bien. Sanson, como representante, dio las gracias y distribuyó el alcohol y la carne a los soldados. Y Patrick naturalmente se unió y comenzó a tomar una copa. Mientras Patrick asaba carne en la fogata y bebía cerveza, los soldados se quejaron. ¿No vas a beber en el banquete más tarde, joven maestro? Eso es entonces y esto es ahora. ¿Pero este es nuestro alcohol? Tu alcohol es mi alcohol, y mi alcohol también es mi alcohol. Si no te gusta, entonces golpéame. Soldado A. Soy Oliver. En cualquier caso, además de que Patrick agotó un poco su suministro de alcohol, todo avanzaba sin mayores problemas. Pero en ese momento... Hola, ¿no hueles algunos patanes del campo por aquí? Tienes razón. Huele estiércol de caballo, exactamente el olor de los patanes del campo. Alguien con voz de matón claramente inició una pelea. En un instante, la cabeza de Patrick retrocedió. ¿Qué es? Es Batar. Había alrededor de 300 soldados con armadura completa, y a su cabeza había hombres que parecían caballeros, liderando a los soldados. Y dijo un caballero con un correo reluciente. ¿Quién está a cargo? Salir. Este Bast, Manch. Buscando, morir. Oye tú, supéralo, MMPH. Ahora, joven maestro. Por favor, ven por aquí un momento. Ja, ja, ja. Joven maestro, vamos a repasarte y beber íntimamente solo entre nosotros. Cuando Patrick, tras tragarse la carne de la boca, intentó dar un paso adelante, los soldados lo atacaron por todos lados, le taparon la boca y se lo llevaron. MMM. Y mientras Patrick era arrastrado, Sanson naturalmente dio un paso adelante. Somos los soldados de la familia del barón Snyder. Indique su afiliación y nombre. Entonces dijo la otra parte. Gavin Pricada de la familia Vizconde Landas, ¿es usted el representante de esta fuerza? Él es el que es arrastrado con la boca cubierta por los soldados, emitiendo sonidos apagados. No podría decir eso, ¿verdad? Sanson suspiró y dijo. Bueno, algo así. Algo así. Soy el capitán de guardia que lidera a los soldados. Capitán de guardia, ¿no hay caballeros? Nuestro feudo aún no tiene caballeros. Ante esto, una clara mueca de desprecio apareció en los labios de la otra parte. Han reunido todo tipo de gentuza. Mira a este bastardo. Por un momento, Sanson estalló. Sin embargo, soportalo. Debo soportarlo. No puedo crear problemas aquí. Respondamos con sentido común. Con sentido común. Tus palabras parecen duras. Nosotros también nos hemos reunido aquí bajo la convocatoria del conde. ¿Qué es esta grosería? Para ser un simple soldado ignorante, seguro que sabes mover la lengua. Si continúas siendo grosero, le informaré este hecho al conde. Ante esto, la otra parte se estremeció levemente. Parecía reacio a que cualquier mala noticia llegara a oídos del conde, pasara lo que pasara.
Se rascó la cabeza como si estuviera molesto y dijo: un tipo humilde que ni siquiera podría mirarme en nuestro feudo está siendo una molestia. Tú. Basta, traslada tu campamento allí. El caballero llamado Gavin de repente hizo una extraña exigencia. Decirles a ellos, que ya habían instalado su campamento y se estaban relajando con una bebida, que trasladaran su campamento. ¿Por qué tendrían que hacer algo tan extremadamente problemático? ¿Puedo preguntar el motivo? Aún así, Sanson pensó que debía haber alguna razón y la pidió primero. La respuesta que obtuvo fue una obra maestra. Una cosa humilde habla demasiado. Simplemente obedece la orden del caballero. No soy tu subordinado. Entonces, ¿por qué me das órdenes? C.E. Sir. En el feudo de Snyder, ¿los plebeyos responden así a los caballeros? El Estado no importa. En el ejército, ¿por qué debería obedecer las órdenes de alguien que no es mi superior directo? Esto no está bien. Él tenía razón. Todo estaba correcto. Y desde la perspectiva de alguien irrazonable, lo que más odiaba escuchar era lo correcto. El caballero, sin palabras, puso su mano sobre la empuñadura de su espada y dijo: parece que no se puede evitar. Es necesario que te den una lección para conocer tu lugar. ¿Con esas habilidades tuyas? Ja, ¿qué dijiste? Sanson pensó momentáneamente: ups. Sintiendo el aura cruda que emanaba del hombre mientras agarraba su espada, sin saberlo había expresado sus verdaderos pensamientos con una mueca de desprecio. Aunque el oponente era grosero, maleducado y parecía falto de habilidad, ¿no había decidido responder con sentido común? Esto fue un claro error. Me disculpo. Fui grosero. Suficiente. Saca tu espada de inmediato. ¿Mi espada? Ni siquiera pienses en correr. Fuiste tú quien insultó primero el honor de un caballero. ¿Qué debo hacer? ¿Debería destrozarlo? Quiero destrozarlo. La mayoría de los problemas se pueden resolver destrozando al oponente. Sanson ahora entendió por qué el joven maestro consideraba que la violencia era una panacea y actuó en consecuencia. Y también que él mismo había sido considerablemente influenciado por tal Patrick. Pero pase lo que pase, él no era un completo vándalo como Patrick, así que realmente debería ponerlo en práctica. ¿Tienes miedo ahora? Todo grande para nada, solo una cáscara vacía. Viendo el tipo de persona que tiene como subordinado, ese idiota varón Snyder debe ser bastante patético. Crack. Fue en ese momento. La mano derecha de Sanson golpeó directamente la cara del caballero llamado Gavin, o lo que sea. ¿Qué le pasa a ese tipo? Los demás soldados quedaron horrorizados al verlo. Estaban haciendo todo lo posible para reprimir el desastre llamado Patrick para evitar problemas, pero el propio Sanson lo había causado. Y Sanson gritó: ¿cómo se atreven estos bastardos a insultar a nuestro señor? Y en el momento en que escucharon esas palabras, las expresiones de los otros soldados también cambiaron. ¿Nuestro señor, te refieres al varón, fue insultado? ¿Quién, esos bastardos? Están locos. Loco. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Los soldados comenzaron a levantarse uno por uno y a acercarse al oponente. Tú. ¿Bastardos? ¿Quieres ir? ¿Quieres morir es eso, Los soldados del vizconde Landas, aunque nerviosos por dentro, se pusieron en un frente valiente. El ejército del barón Snyder estaba formado por 100 hombres. Y su oponente, el ejército del vizconde Landas o lo que fuera, parecía tener al menos 300 hombres, y entre ellos había algunos que parecían caballeros. Sin embargo, ya que hemos llegado a este punto, ¿qué podemos hacer? Así es. Ahora que el escenario está preparado, no podemos dar marcha atrás, ¿verdad? ¿Cómo se atreven esos bastardos a insultar al varón? Con cada paso que daba el ejército del barón Snyder, el ejército del vizconde Landas daba un paso atrás. Y luego. ¡Carga! ¡Wow! ¡Haz los pedazos! En el momento en que alguien dio la orden, el ejército del feudo de Snyder descendió sobre el ejército de la familia del vizconde Landas. Y en la parte de atrás.
Si de todos modos iba a ser así, ¿por qué me detuvieron? Patrick observaba la situación con expresión estupefacta. 100 versus 300. Pensando lógicamente, una confrontación directa era imposible. Además, el bando contrario incluía caballeros y estaba fuertemente armado. La familia del barón Schneider, que se había quitado la armadura para descansar después de instalar sus cuarteles, estaba en desventaja. Sin embargo, Keok. Kaak. no. No, Keok. Está roto, destrozado, destrozado. Los soldados de la familia del vizconde Landas estaban siendo aplastados sin piedad, totalmente y lamentablemente. Y esto ocurrió mientras los soldados de la familia del barón Schneider ni siquiera usaban armas. Aplastaron caras con los puños desnudos, hicieron volar a los oponentes con patadas frontales y remataron a los oponentes caídos pisoteándolos en la cara. Era una escena unilateral, como una pelea entre un adulto y un niño. Dilo otra vez, que, mover el cuartel, debería trasladar tu vida al infierno, ¿eh? Sanson había agarrado por el cuello al caballero llamado Gavin, o lo que fuera, que había hablado primero, y lo golpeaba repetidamente en la cara. San, detente. Ah, ¿entonces quieres echarte atrás ahora? Eres un bastardo. Comenzar una pelea y luego querer parar cuando crees que vas a perder es la 32ª cosa que nuestro joven maestro odia. Gritando eso, Sanson arrojó a Gavin al suelo y comenzó a pisotearlo meticulosamente. Y los demás soldados, al ver esto, asintieron y dijeron: ¿No era ese el 35º? No. El 35º levanta polvo mientras bebe. Pensé que era el 33º. El 33º fue, ¿qué fue? Estaba relacionado con el dinero. Pedir dinero prestado y devolverlo tarde. Ah, cierto. Eso es todo. Ante las palabras de los soldados del barón Schneider, el ejército del vizconde Landas, incluso mientras era golpeado, pensó: ¿quién diablos es este joven maestro del que hablan estos bastardos, para tener tantas cosas que odia? 10 minutos después. Wook. Warg. Brazo. Mi arma. Ayúdame. Fue una escena de brutal violación. Los 300 soldados del ejército del vizconde Landas yacían en el suelo tras ser golpeados unilateralmente, mientras que los soldados de la familia del barón Schneider permanecían allí sin una sola gota de sudor, y mucho menos de sangre. Estos niños son demasiado endebles. ¿Qué era ese tipo con armadura antes? ¿No era un caballero? ¿Quizás era solo un tipo rico? No hay manera de que un caballero pueda ser tan patéticamente débil, ¿verdad? Creo que dibujó algo parecido a un aura en el medio. No, debe haber sido una ilusión óptica. Ante las palabras de los soldados, las lágrimas brotaron de los ojos de un caballero caído. En cualquier caso, el ejército de la familia del barón Schneider se había fortalecido. Los caballeros y soldados de otras familias que habían estado observando la situación desde la barrera también miraron con asombro a los soldados de la familia del barón Schneider. Increíble, ¿cómo puede ser tan unilateral? ¿Es débil el ejército del vizconde Landas? No, hasta donde yo sé, ese caballero llamado Gavin está en el nivel de 3 estrellas. ¿3 estrellas? ¿Un 3 estrellas fue golpeado así? Ni siquiera por un caballero, sino por un soldado. Sé que esto no tiene sentido, pero viéndolo con mis propios ojos, bueno. Al escuchar las voces de admiración de quienes los rodeaban, los hombros de los soldados de la familia del barón Schneider se ensancharon. Claramente estaban sintiendo la recompensa por haber rodado y soportado en un ambiente como el infierno, no, más brutal que el infierno. Las miradas de admiración y envidia que caían sobre ellos en ese momento eran: ¿qué es esto? Sonriendo, ¿qué hiciste que fue tan genial que te tiemblan los labios? Se suponía que debían ser prueba de sus esfuerzos. Cuando Patrick apareció por detrás, con el rostro lleno de disgusto, las expresiones y los hombros de los soldados regresaron rápidamente a sus lugares apropiados. TSK, golpeando a niños débiles unilateralmente y sintiéndose ruidoso, ¿qué hiciste también, No, joven maestro. Estos tipos comenzaron la pelea primero. ¿Lo viste? No. Y tenemos que pisotearlos.
Era como si dijera, si llueve, tienes que usar un paraguas, ¿verdad? Los niños definitivamente estuvieron muy influenciados. Ver a los otros soldados asentir con indiferencia lo demostró. Pero Patrick, a quien se podría llamar la fuente misma de esta trágica ideología, adoptó una expresión severa y dijo, lleno de pretensiones e hipocresía. Ejem, cuando vives tu vida, necesitas aprender a soportarla incluso cuando otros se pelean. Sí. TSK. Usar una violencia tan bárbara solo porque algunos niños que son claramente más débiles que tú eligieron una pequeña pelea. Sí. Ustedes son cosas feroces. Expresiones de inutilidad e injusticia llenaron simultáneamente los rostros de Oliver y los demás soldados. No. Esto no está bien. Esto no puede estar sucediendo. Todos los soldados, con expresiones de ser los más agraviados del mundo, agarraron la cabeza y se sentaron o miraron al cielo y derramaron lágrimas de tristeza. Escuchar las palabras, cosas feroces, de la boca de ese diablo, de todas las personas. No pudieron contener su indignación mientras un sentimiento de injusticia surgía de lo más profundo de sus almas. Era obvio que si no lo hubieran detenido, ese hombre habría estado al frente, cargando. Pero solo porque una vez observó desde atrás, estaba fingiendo ser muy bueno. ¿Y sabéis qué fue lo más injusto? Oh, el hijo de la familia del barón Snyder es bastante racional. Comandar a soldados tan rudos con solo palabras. Debe ser una prueba de su excelente cultivo del carácter. Un hijo de una verdadera familia noble debería ser así. De hecho, debería hacerlo. Estos fueron los comentarios absurdos que salían de la boca de la gente que simplemente observaba desde la barrera. Keo. Keoeok. Keok. Finalmente, algunos quedaron tan estupefactos que comenzaron a desplomarse, agarrándose la nuca. Oliver. No mueras. No puedes morir. Hermano. Hermano, yo. Para ver esta vista. Sé cómo te sientes. Pero no mueras. No puedes morir así. Keugu. Fue un desastre. En varios significados de la palabra. En cualquier caso, el orden natural de las cosas es limpiar lo que uno ha estropeado. Primero, despierta a esos tipos. Y, en medio de las palabras de Patrick. Todos, deténganse. La procesión del conde Parmas. En el lugar aparecieron destacados caballeros relucientes, el propio conde Parmas. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C45, capítulo 45. Capítulo 45. Debes tener muchas preocupaciones, 1. Entonces ese es el hombre. Patricio miró atentamente al conde Parmas y lo observó. Había estado varias veces en el feudo del conde Parmas por negocios, pero esta era la primera vez que veía al propio conde en persona. Con cabello salado y pimienta y algunas arrugas, sus rasgos distintivos sugerían que el apuesto hombre de mediana edad debe haber hecho llorar a bastantes mujeres en su juventud. Su andar era digno y su mirada algo fría, dando una impresión más fuerte de severidad que de benevolencia. Parece un palo en el barro, no, pero padre, ¿qué estás haciendo allí? Además del conde que aparecía, era visible el barón Snyder, cuya ansiedad era palpable. Y el conde Parmas dio un paso adelante y dijo: los responsables de esta conmoción, den un paso adelante. Ante esas palabras, Patrick dejó escapar un pequeño suspiro. Ah. Alguien más comienza la pelea y yo tengo que limpiar el desastre. Esta fue la primera vez. Sin embargo, había experimentado lo contrario innumerables veces. En cualquier caso, ¿qué podría hacer? Mi nombre es Patrick Schneider. Snyder. Barón Snyder, ¿es este su hijo? Sí. Lo siento, pero sí. ¿De qué hay que arrepentirse? El barón Snyder miró fijamente al gruñón Patrick y lo silenció. Luego miró al conde y dijo: me disculpo. Parece que mi hijo y los soldados han cometido un error. Si hay algo de lo que pueda responsabilizarme, lo haré. La decisión de asumir o no la responsabilidad se decidirá después de comprender la situación. Ahora bien, joven Patrick. C.E.
El conde Parma sintió una sensación de interés al ver a Patricio responder a su llamado de manera tan casual, no, algo grosera o, para decirlo más claramente, despreocupada. ¿Es valiente este joven mocoso, o simplemente es irreflexivo y maleducado? La mayoría de la gente estaría visiblemente nerviosa al verlo a él, el margrave de Oriente, y se esforzaría por mostrar la máxima cortesía para evitar ser culpado. Pero que un joven, ni siquiera un señor sino simplemente el hijo de un señor, muestre una actitud tan indiferente. Al observar su expresión impertinente, sintió más curiosidad que ira. Bueno, entonces, ¿puedes explicar por qué estalló esta pelea? Es simple. Primero, Patrick dijo la verdad tal como era. Ya habíamos tomado nuestro lugar y estábamos descansando cuando vinieron y se pelearon, diciéndonos que nos moviéramos. Se produjo una pelea y primero insultaron al varón, lo que provocó que Samson lanzara un puñetazo. Y el resultado de la pelea que siguió es esta situación. Después de escuchar la explicación completa, pensó el conde Parmas. Con tanta gente reunida, esperaba cierto grado de conflicto. Como margrave de Oriente, tuvo que resolver esta cuestión de la manera más justa posible. Neleg. Pero no puedo emitir un juicio basado únicamente en el relato de una de las partes. Debo escuchar de ambas partes. Vizconde Landes. ¿Sí me llamaste, mi señor conde? El vizconde Landes, que se había incorporado al lugar en algún momento, respondió al llamado del conde. ¿Cuál es la opinión de tu parte? Yo no lo vi, pero es imposible que mi caballero hubiera cometido un acto tan escandaloso. Es un caballero que conoce el honor. Bueno, me condenarán. Y, incluso si hubiera un problema, ¿no es esto demasiado excesivo? Agredieron unilateralmente a nuestros soldados que ni siquiera se resistían. Oh. Entonces vas a hablar sin parar, ¿no es así? El vizconde Landes intentaba hábilmente dirigir la situación a su favor. Primero, creó un poco de espacio para dar marcha atrás diciendo que él mismo no lo había visto, luego, sin ninguna evidencia, afirmó, mi caballero no haría eso. Un superior vino y defendió a un subordinado que causaba problemas, diciendo, mi hijo es un buen niño. Él no habría hecho eso, era la 22ª cosa que Patrick odiaba. Además de eso, incluso antes de que el conde pudiera determinar los hechos, dijo, incluso si eso fuera cierto, ¿no es esto demasiado excesivo? Quejarse de eso, incluso si estábamos equivocados, esto era demasiado, era la 17ª cosa que Patrick odiaba. Y finalmente, al mirar la escena en la que sus soldados fueron golpeados unilateralmente, incluso afirmó que no se habían defendido, dando a entender, podríamos haber ganado si realmente hubiéramos luchado, pero los dejamos. Esto era algo que Patrick odiaba hasta el 9º lugar de su lista. Patrick odiaba muchas cosas, pero los números de un solo dígito tenían un peso diferente. En ese breve momento, había tocado 3 de los tabúes de Patrick, y uno de ellos era un número de un solo dígito. Esto era peligroso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esach debería detenerlo? ¿Debería apuñalarlo por la espalda con un cuchillo ahora mismo? Los soldados, que ya habían experimentado bastante a Patrick, no podían ocultar su ansiedad. Aunque a otros les parecía que tenían miedo del castigo del conde. Justo cuando las manos de Patrick se movían lentamente hacia su vaina. Vizconde Landas. Sí. Por favor habla, mi señor conde. ¿Me tomas por tonto? La única y fría sentencia del conde Parmas detuvo la mano de Patrick. Ante las palabras del conde Parmas, el vizconde Landas se puso muy nervioso y dijo: mi señor conde, ¿cómo pudiste decir algo tan devastador? Te dije que explicaras tu posición, ¿no lo hice? Sí. Entonces estaba explicando mi posición. Su posición es esa conjetura infundada. Tu caballero no haría eso. ¿Cómo puedo saber eso? Mi señor conde, creo en mi caballero. Entonces, basado en esa creencia. Y si castigarlo severamente o no es algo que me corresponde a mí, el dueño de esta tierra, decidir. No te corresponde juzgar arbitrariamente. Esa no era mi intención. Yo. Mirando con ojos fríos al nervioso y escosador vizconde Landas, dijo el conde Parmas. Tú.
Debes haber pensado que yo era alguien a quien podías controlar y con quien podías jugar usando tu lengua. Mi señor conde, eso no es todo. Yo. Parece que me has tomado bastante a la ligera, quizás he sido demasiado amable todo este tiempo. Pido disculpas, mi Lord Conde. Dejando postrado al vizconde Landas, dijo el conde Parmas. ¿Hay alguien que haya presenciado este incidente desde el principio? Si es así, preséntese y testifique honestamente. Mientras el conde Parmas decía esto, varios de los caballeros que habían estado un paso atrás se acercaron y hablaron. Lo vi desde el principio. Es cierto que el caballero llamado Gavin del vizconde Landes fue el primero en iniciar una pelea. También escuché claramente con mis propios oídos los comentarios que insultaban al barón Schneider. Y la afirmación de que los soldados del vizconde Landas no se resistieron también es un malentendido. Ciertamente contraatacaron. Incluso sacaron sus armas contra un oponente desarmado. A medida que continuaba el testimonio, la tez del vizconde Landes palideció. Si este fuera su propio feudo, estaría bien. Si solo hubiera uno o dos testigos, podría recuperarse. Pero esta situación, en la que varios testigos se presentaron para testificar ante el conde Parmas, era irreversible. Mi señor conde. Por favor, mátame. Al final, el vizconde Landes se postró en el suelo. Una vez que las cosas llegaron a esto, lo único que había que hacer era mendigar y mendigar de nuevo. El conde Parmas lo miró y luego dijo: dejando de lado el delito de causar disturbios en mi tierra, parece que hay alguien a quien el vizconde debe disculparse primero. Y el conde Parmas se hizo un poco a un lado y le dijo al barón Schneider: como aquel cuyo honor fue insultado, ¿qué quiere que haga, barón Schneider? Sí. El barón Schneider, momentáneamente nervioso por la repentina nominación, se aclaró la garganta y reunió sus pensamientos por un momento. De hecho, para el barón, que estaba preocupado por cómo manejar los problemas que había causado su hijo, la imparcialidad del conde Parmas había convertido la situación en una oportunidad. Si quisiera, podría extorsionar aquí al vizconde Landas una generosa suma. El único problema era: creo que los problemas que ocurren en el feudo del conde Parmas deben juzgarse según la discreción del conde. Oh, padre. Patrick se dio una palmada en la frente y meneó la cabeza. Bien. Sabía que él haría eso. Sabía que lo haría, pero confirmarlo en persona no significaba que no estuviera enojado. Padre, mi padre pusilánime. Si hubiera sido Patricio, el vizconde Landas no estaría vivo. Habría solicitado oficialmente un duelo y acabaría con él. Pero el barón Schneider dejó pasar esa oportunidad y ahora solo quedaba la elección del conde Parmas. Yo dictaré sentencia. Vizconde Landes, escuche. Sí, mi señor conde. Su caballero fue grosero con el barón Schneider e insultó su honor, y usted trató perversamente de encubrir ese hecho con palabras astutas. ¿Admites esto? Eso es. ¿Quieres decir que no puedes admitirlo? No. Lo admito, lo admito. Bien. Entonces dictaré sentencia. El vizconde Landes pagará al barón Schneider 2.000 de oro como compensación. Mi señor conde. Si de repente me ordenas pagar una suma tan grande, un plan de pago a plazos de 10 años está bien. Pero debes pagarlo dentro de ese plazo. Esta es una orden. Yo obedeceré la orden. El vizconde Landas no tuvo más remedio que prometer, como un gato sobre un tejado de hojalata caliente. Después de emitir el veredicto, el conde Parmas dirigió su mirada hacia Patrick. Patrick Schneider. Sí. Mi señor conde, llamó. ¿Qué es esto? ¿Algo es un poco diferente? Originalmente, el plan del conde Parmas era: eres un amigo vigoroso. Pero la próxima vez, aprende a elegir a tu oponente y tu situación. Lo tendré en cuenta. Había estado pensando en una conversación en ese sentido. Su intención era concluir la situación mostrando un lado maduro, aconsejando a un joven lleno de confianza y vigor pero aún carente de sabiduría. Pero la actitud de Patrick a la que se enfrentaba era completamente diferente. A donde se había ido el punk despreocupado y grosero de hace un momento, y ahora.
Oh Dios mío, mi señor conde. Tienes algo contra ti aquí. Déjame ignorarlo por ti. ¿Qué es esto? ¿Este tipo adulador? ¿Podría este tipo obsequioso ser realmente la misma persona que el joven de hace un momento, quien, aunque grosero, tenía la confianza que le había gustado? ¿Lo habían cambiado por otra persona en algún lugar? Ejem, ¿tienes alguna queja sobre este veredicto? No. ¿Cómo podría atreverme a quejarme del mando del conde? ¿Qué bastardo lo hace? Doares pune mí. Este Patrick Schneider, por un precio barato, le cortará rápidamente la cabeza a ese bastardo. Hasta es suficiente. Parecía que había juzgado muy mal al hombre. Pensó que había visto a un joven seguro de sí mismo por primera vez en mucho tiempo, pero parecía que era solo una persona mezquina a la que solo le importaba el dinero. Si este fuera el caso, su padre excesivamente educado y bondadoso sería al menos mejor. El conde Parmas le dijo al barón Schneider, que estaba detrás con expresión devastada. Debes tener muchas preocupaciones. El barón Schneider no podía negarlo. Asterisco. Quiero decir que lo hice a propósito. A propósito. ¿Cuál es nuestro objetivo? Quedarse callado sin llamar la atención ni lograr ningún mérito, y luego regresar, ¿no? Pero si golpeáramos a un enemigo 3 veces nuestro tamaño con nuestras propias manos, ¿qué pensaría el conde? No pensaría, estos tipos son útiles. ¿Debería colocarlos al frente? Así que, inevitablemente, mostré la apariencia de un tipo patético al que solo le importa el dinero para desviar la atención del conde. Definitivamente no. 2.000 de oro, jejeje. Ejem, de todos modos, no es como si hubiera mostrado ese lado por el oro de 2.000, cucucucucu. Ja 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 ja. El barón Schneider suspiró. Bien. Para ser honesto, no podía creer que esa fuera su intención, pero gracias a ello las cosas habían resultado como había dicho su hijo. Si querían mantener silenciosamente su posición y regresar sin codiciar el mérito, ciertamente tenían que evitar destacarse. Vine. En cualquier caso, ¿qué podemos hacer ahora que las cosas han resultado así? Quedémonos satisfechos de que el asunto se manejó bien gracias al sabio juicio del conde. Hablando de eso, me di cuenta de que es una persona más increíble de lo que pensaba. La forma en que escuchó a ambas partes para juzgar la situación y la atmósfera cuando estaba destrozando a ese bastardo de Landes o Rades fue increíble. ¿Dónde diablos aprendiste la palabra impresionante? La cuestión no es esa, sino que el conde es una persona verdaderamente grande. Oh, Dios mío. No hubo forma de comunicarse con él. Su único hijo era completamente irrazonable. Mientras el barón Schneider lamentaba esta tragedia, de la boca de Patricio salieron elogios para el conde Parmas. En el momento en que las palabras, 2.000 de oro, salieron de la boca del conde, su carisma simplemente explotó. Fue enfermizo, genial y totalmente épico. Cierra la boca. Doar Tassi. El barón Schneider agarró la boca de Patrick con ambas manos y la abrió bien. ¿Y yo? ¿Así es como vas a actuar, padre? Entonces vive así para siempre. Lo odio. ¿Cómo es que lo odias? El barón Schneider oró fervientemente. Que en el banquete de aquella noche, su hijo, por amor de Dios, no causaría ningún problema.